Muy buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo una vez más. Estamos reunidos en el día del Señor para alabar y exaltar su grande nombre. Quiero invitarles para que continuemos con el estudio de las bienaventuranzas, una vez más en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 2 al 12. Invito para que abra la palabra de Dios y me siga en la lectura, y aquellos que toman nota puedan tomar su cuaderno y escribir. Voy a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, del versículo 2 en adelante. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra leída en esta mañana. Señor, gracias por una vez más podernos de una manera virtual, podernos congregar. Señor, gracias. Y rogamos, Señor, que en tu gracia y providencia nos permitas volver una vez más a reunirnos en los locales bíblicos. Señor, gracias por la manera en que avanzas tu reino. Tu palabra nunca se detiene. Señor, tu reino continúa avanzando. Ahora nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para que nos ayude a explicar tu palabra y la aplique a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nos vamos a estar concentrando en el versículo 10, donde dice: dichosos los perseguidos. Dichosos los perseguidos, o bienaventurados los perseguidos, por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunas versiones dicen Dios bendice. Dios bendice a los que hacen lo recto. Más, como dice el versículo que vamos a estar estudiando 10, bienaventurados, dichosos, felices, todos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay que confundir esta persecución de la justicia con cuando uno hace algo incorrecto y se maneja de una manera contraria, en lo cual las autoridades van y lo capturan a uno, porque esto no es la justicia que persigue a los cristianos. Debemos hacer lo correcto y vamos a entender qué es hacer lo justo delante de los ojos de Dios, qué es avanzar el reino de una manera justa, y aquellos que son perseguidos por avanzar el reino de una manera correcta. Es lo que vamos a estar entendiendo en esta mañana. Al principio del ministerio de Jesús, cuando anunció: conviértase porque el reino de los cielos se está acercando, esto lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 17, estaba proclamando la buena noticia, el evangelio, de que Dios, hecho hombre en la segunda persona de la Trinidad, venía a la tierra. Estaba siendo presente en la tierra un anticipo del reino de los cielos, de una manera espiritual. En el Nuevo Testamento, la palabra justicia también la podemos encontrar como rectitud. Es lo que se traduce en griego, rectitud. Es la misma que a menudo se traduce como justicia. La bendición de Jesús a los perseguidos es la octava bienaventuranza. Es un pronunciamiento de la bendición sobre quienes sufren porque promueven la obra de justicia en el mundo. La persecución del pueblo de Dios es tan antigua como la historia misma. Cuando leemos el Antiguo Testamento, lo podemos confirmar. La persecución de aquel entonces quedó registrada en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 35. Allí leemos que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, o sea, la esperanza que todos tenemos al resucitar juntamente con Cristo. El versículo 36 de Hebreos 11 nos dice que
Otros experimentaron vituperios, azotes y algunos prisiones y cárceles. El verso 37 nos dicen que algunos fueron apedreados. Otros, como en el caso del profeta Isaías, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y esto no es nada nuevo, ni nada antiguo, porque en el Nuevo Testamento también encontramos esta persecución, una persecución continua, y lo vemos cuando el primer mártir del cristianismo, Esteban, Hechos capítulo 7, verso 54, donde nos dicen que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Todo el capítulo 7 nos habla del ministerio de Esteban. Vivió para este momento, pero solamente me concentraré de los versículos 54 en adelante. El verso 55 nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El verso 59 nos dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El verso 60 nos dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hablando de Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 9, sobre el cual todos pusieron la ropa para ser cuidada por él, nos encontramos en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 9, donde dice, porque yo, ya Pablo, siendo llamado por Cristo, reconoce que él es el más grande de los pecadores, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque, y aquí vemos la persecución, vemos la palabra que el mismo Pablo utiliza para definir lo que él hacía, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y vemos que esta persecución nunca ha sido nueva, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Las personas siempre han sufrido persecución por causa de Cristo. A veces, incluso a manos de autoridades no religiosas, que no tienen nada que ver, pero la verdad siempre causa este choque. Autoridades que no tienen nada que ver, persiguen. La persecución de los creyentes es un grave problema en ciertas partes del mundo el día de hoy, en la actualidad. Es difícil para los que vivimos en esta parte del occidente identificarnos con la realidad de la infame persecución de los cristianos. Es más, creo que es difícil estudiar esta octava bienaventuranza porque en lo personal, y como dice un comentarista, no hemos experimentado persecución de manera alguna por la fe. Y tampoco conocemos a alguien cercano que haya sufrido, aunque hayamos escuchado muchas noticias, no lo vemos tan cercano. Independientemente de esto, lo cierto es que muchas personas enfrentan persecución, aunque no físicamente, por causa de sus convicciones de justicia. Esta persecución no física puede manifestarse en diferentes maneras. Podría ser política, económica o social. Podría ser discriminación en el trabajo al punto de ser despedido o desheredado de la familia. Sin temor a equivocarme, puedo decir que las diferentes formas de persecución no física serán cada vez más comunes e intensas. Existe una antigua historia que dice que si usted pone una rana en una olla de agua hirviendo, esta brincará de inmediato para salvarse del peligro. Pero si la colocamos en agua tibia y vamos subiendo el calor, esta no lo notará hasta que sea demasiado tarde. Y creo que la olla de nuestra cultura se está calentando durante mucho tiempo y muy pronto alcanzará la temperatura de ebullición. Así que debemos estar preparados para responder de una forma en la que Dios sea honrado. No hay duda de que la cultura es cada vez más contraria a los valores bíblicos. Durante años he pensado que la sociedad
es una sociedad impía. Es decir, que las personas creen y actúan como si Dios fuera insignificante, como si Dios fuera un león pintado en la pared. Somos una cultura anti-Dios. Somos hostiles a los valores bíblicos. Así que la pregunta que surge es, ¿cómo hemos de responder nosotros como creyentes ante una cultura que no cree que Dios es real? El propio sistema legal nos falla en algunos momentos y nos falla continuamente. ¿Por qué? Porque hoy más y más jueces están siendo enseñados en escuelas de leyes que son indiferentes a la justicia bíblica. Incluso son hostiles a ella. Es muy evidente que la Biblia ya no ocupa un lugar de autoridad moral en la sociedad, tal como lo hacía antes. Antes habían colegios, universidades. Todo se regía por la palabra de Dios. Hoy no. Así que debemos esperar una mayor opresión de cristianos y en algunos casos hasta limitaciones a nuestra libertad religiosa. Vuelvo y pregunto, ¿cómo vamos a responder como cristianos? No con una actitud de combate y de guerra contra la cultura, más bien debemos basarnos en el principio que Jesús nos enseñó en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muchos cristianos están actuando como como si no fueran creyentes. Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que los persiguen. Mateo 5:44, la parte A. Amigo y hermano que me escuchas, debemos luchar por la paz con todas las personas sin importar quién haya tenido la culpa del altercado. El ejercicio de esta bienaventuranza hace que tengamos que ponerlas en práctica todas, tanto con creyentes como quien no son creyentes. Es sorprendente, pero esta bienaventuranza hace que tengamos que ponerlas de una manera práctica, de manera específica. La aplicación de cada uno de estos pasos variará según las diferentes circunstancias, pero lo cierto es que debemos obedecer las palabras de Jesús y reconocer que aquellas personas que son contrarias a nosotros son almas eternas. Y estas personas, si no llegan a Cristo, pasarán toda la eternidad en el infierno. Esto debe ser un incentivo para tener un comportamiento piadoso hacia las bienaventuranzas, porque aquellos que obedecen pasarán toda su eternidad en el cielo. Debemos creer en Jesucristo porque Él es y Él está construyendo la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18 nos dice, edificaré mi iglesia, son palabras de Cristo, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Al considerar nuestra respuesta cristiana ante esta persecución, también debemos pensar profundamente acerca de nuestra respuesta a las autoridades de gobierno. La palabra de Dios nos manda que debemos orar por ellas. Aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas, debemos orar por nuestras autoridades, porque es Dios quien las colocó. ¿Cómo responde la palabra de Dios con respecto a esto? Para ello quiero invitarle a la carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 16. Voy a leer para ustedes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad, como prestos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios.
honrad al rey. O sea, honremos al presidente, oremos por él. Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, verso 25, nos dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Está hablando Daniel de lo que le sucedió al rey Nabucodonosor, y termina diciendo, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Debemos estar luchando por actuar de manera bíblica en nuestra sociedad. Una sociedad que es anti Dios. Porque hoy vemos el comportamiento. Nadie cree que Dios es real. Pensemos en los que están sufriendo hasta la muerte en muchos países del mundo. Aunque Jesús los llama bienaventurados, felices y dichosos, la persecución hace que sus vidas sean difíciles y dolorosas. Debemos orar con regularidad por la gracia del Señor, pedir que Dios los sostenga a estos misioneros que están en los diferentes rincones, y aún por hermanos muy cercanos que por volverse al cristianismo tienen ya roces y diferencias en sus familias o en sus trabajos. Que el Señor los sostenga. Y también debemos pedir por su seguridad y por la liberación de muchos que están encerrados, por llevar en algunos países, por avanzar el reino. Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios sigue ocupando su trono. Proverbios 21, capítulo 1 nos dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. Debemos recordar de manera constante a todos los que luchan y padecen persecución por causa de Dios. Unas aplicaciones para esta mañana. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Tú no puedes obedecer una y dejar las otras, no. Para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad es seguir a Jesús a cualquier costo. Las primeras 4 cualidades de la bienaventuranza son pobreza en espíritu, llanto por nuestro pecado, mansedumbre y tener hambre y sed de justicia. Pero todas se refieren al carácter interior y a nuestra relación con Dios. Gálatas capítulo 6, verso 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amigo y hermano que me escucha, no puedes dejar de obedecer una. Tienes que obedecerlas todas, así como los mandamientos. Santiago capítulo 2, verso 10 nos dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Debemos obedecer toda la palabra de Dios. Éxodo 20, de los versículos 1 en adelante, nos habla de esos 10 mandamientos, de los cuales el joven le preguntó a Jesús qué haría para heredar la vida eterna, y Jesús lo llevó a los mandamientos. Amigo y hermano, ¿te importa realmente cómo te tratan los demás? Recordemos que Dios tiene el control incluso de las situaciones más difíciles. Miremos a Jesús en el Getsemaní, donde nos dice en Mateo 26, 38 que su alma estaba muy triste, tan triste hasta la muerte. Pero eso no estaba fuera del control de Dios. Cuando nos hacemos estas preguntas de forma honesta, se genera en nuestro corazón un profundo sentimiento de humildad. Y solamente entonces estaremos en la posición de convertirnos en verdaderos hombres que avanzan en el reino de Dios y quieren obedecer la causa de Cristo. Debemos hacer la paz donde hay conflictos. Y esto no es una opción para nosotros, es un mandamiento de Dios.
Tenemos que seguir la paz con todos. Hebreos capítulo 12, versículo 14, la parte A dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amigo, esta es la palabra de Dios que ha sido leída y explicada. Yo te invito para que, si no conoces de Cristo, no vayas a la cama en esta noche sin arrepentirte de tus pecados. Vuélvete a Cristo, haz un giro de 180 grados, dile no más a lo que antes amabas y acepta a aquel que antes odiabas, que era a Dios. Tú dirás que no lo odias, pero tu conducta muestra lo contrario. Ven a Cristo, porque el tiempo puede ser hoy. Dios te bendiga. Saludos.